Hola, soy Luis Castillo. Bienvenidos al canal Por el Estudio y por la Fe y a este su programa, La Doctrina del Reino. El día de hoy desarrollaremos el tema La Doctrina Oficial de la Iglesia, que es un tema que considero muy importante. Avancemos. ¿Qué es la doctrina oficial de la Iglesia? Sería la primera pregunta a contestar. En el contexto de las Escrituras, la palabra doctrina significa enseñanza y generalmente se refiere a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. La frase doctrina oficial de la Iglesia se refiere a las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo tal como han sido reveladas y son proclamadas por la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, esta es la diferencia entre la doctrina oficial de la Iglesia y doctrina que podemos escuchar entre algunos miembros o líderes locales de la Iglesia, ¿no? De este punto también lo vamos a desarrollar un poco más adelante en el próximo episodio cuando hablemos de las opiniones o especulaciones personales, ¿no? Pero en este caso lo que queda claro que doctrina oficial de la Iglesia, nos referimos a lo que la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ha recibido y enseña, ¿no? La doctrina oficial. Ok, avancemos. ¿Dónde se encuentra la doctrina oficial de la Iglesia? ¿No? ¿Dónde podemos encontrarla? ¿No? ¿Será en los libros publicados por líderes, miembros, incluso algunos teorías generales del pasado, del presente? ¿Dónde encontramos la doctrina oficial de la Iglesia? Vamos a verlo. Por inspiración divina, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles toman consejo juntos para establecer la doctrina, que se proclaman de manera consistente en las publicaciones oficiales de la Iglesia. Esta doctrina reside en los 4 libros canónicos de Escrituras: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Proclamaciones y declaraciones oficiales y los artículos de fe, ¿no? Este es un comentario, una respuesta de la Iglesia ante preguntas de los medios de comunicación, ¿no? Acerca de cuáles son las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y esto fue publicado en la página web de la Iglesia, que es para los medios de comunicación, en Newsroom. El artículo se llama Una aproximación a la doctrina mormona. Fue publicada en 4 de mayo de 2007 en Lago Salado, ¿no? Aquí está la referencia en la dirección web donde pueden encontrar esta declaración de la Iglesia, ¿no? Es una declaración de la Iglesia. Y vamos a aprovechar esta declaración, ¿no?, que nos ayuda a ver dónde se encuentra la doctrina. Vamos a analizarlo parte por parte. En primer lugar, nos dice la declaración de la Iglesia que por inspiración divina, por revelación, ¿no?, la primera presidencia y el quórum de los 12 toma consejo juntos para establecer la doctrina. ¿Por qué esto es así? Vamos a ver un comentario de Elder Christofferson, ¿no?, de la conferencia del 2012, ¿no?, en el famoso discurso de él llamado La Doctrina de Cristo. Elder Christofferson nos dice, ¿no?, en la Iglesia hoy en día, tal como en la antigüedad, establecer la doctrina de Cristo o el corregir las desviaciones en cuanto a la doctrina es un asunto de revelación divina a aquellos que el Señor inviste con autoridad apostólica, ¿no? Estos 15 hombres nosotros los sostenemos en cada conferencia general como profetas, videntes y reveladores. Son ellos los que tienen el derecho, ¿no?, y la autoridad para recibir la revelación divina y establecer la doctrina, incluso aclararla o corregirla, ¿no? Sigamos avanzando. Ahora, esta doctrina dice que se proclama de manera consistente, o sea, en forma continua, en las publicaciones oficiales de la Iglesia. Ahora, ¿dónde encontramos las publicaciones oficiales de la Iglesia? Uno de ellos es, por ejemplo, la Biblioteca del Evangelio, esta aplicación que, como dice aquí, es la aplicación oficial de la Iglesia para el estudio y la enseñanza del Evangelio, ¿no? En este caso, esta imagen que vemos es la imagen de la aplicación que se baja en Windows 10 y Windows 11, ¿no? Así se puede ver en la computadora o una laptop. En un celular también ya sabemos nosotros que también tenemos esta aplicación, ¿no?, para dispositivos móviles.
Otra fuente de las publicaciones oficiales de la Iglesia son la página web oficial de la Iglesia, que ya todos conocemos, ¿no? Ahí también encontramos todo lo que son publicaciones oficiales, ¿no? Ok, sigamos avanzando. Ahora, nos dice que esta doctrina reside en los 4 libros canónicos de escrituras: la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Pelea de Gran Precio. Esa es la fuente principal, pero no la única. Veamos. También nos dice que la doctrina oficial de la Iglesia se encuentra en las proclamaciones, ¿no? La Iglesia, a través de su historia, desde su restauración y organización, ha emitido 6 proclamaciones oficiales, ¿no? Estas 6 proclamaciones oficiales, vamos a verla aquí. Voy a compartir yo en esta es una página web de la Iglesia, ¿no? Un momentico que cargue aquí el programa. Esta proclamación, por ejemplo, estas proclamaciones en la página oficial de la Iglesia, en la Leona de diciembre de 2021, pero en la versión digital, en la versión digital solamente se ve esto, se encuentran las seis proclamaciones, ¿no?, que la Iglesia ha efectuado a través de su historia. Ahí podemos ver las proclamaciones, hacer clic y ver el contenido de cada proclamación, el texto de cada proclamación, ¿no? Las primeras 4, si no me equivoco, ¿no?, tienen que ver con las primeras 3, perdón, con la primera presidencia del Quórum de los 12, proclamando, hablando al mundo acerca de la restauración del Evangelio, ¿no? La proclamación número 4 fue una proclamación para celebrar el 150 aniversario de la organización de la Iglesia en 1980, ¿no? La número 4. La número 5 fue la famosa proclamación para el mundo sobre la familia. Y la número 6 fue también esta en la que se celebraron los 200 años de la primera visión del profeta José Smith, ¿no? Esta proclamación que habla sobre la restauración del Evangelio, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las 6 proclamaciones que la Iglesia ha emitido, ¿no? Y podemos verlo en la Leona de diciembre de 2021 en el formato digital, lo podemos buscar, pero solamente está en inglés, no está en español, ¿ya? Ok, sigamos entonces. Además, también la Iglesia ha emitido declaraciones oficiales, ¿no? Las proclamaciones tratan sobre algunos asuntos que la Iglesia desea manifestar su posición, como el de la familia, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la posición de la Iglesia sobre la familia? Pero también hay unas declaraciones oficiales que son interpretaciones doctrinales, básicamente, ¿no? Y estas, la Iglesia ha emitido 3 de parte de la primera presidencia del Quórum de los 12, ¿no? 3 principales. Una de ellas llamada El origen del hombre, ¿no? De cuando hubo un debate en los Estados Unidos sobre evolución o creación, la Iglesia dio una proclamación sobre el origen del hombre, ¿no? La posición de la Iglesia sobre el origen del hombre, del ser humano. Después la Iglesia, ante el debate que continuaba, emitió unos años después una segunda declaración oficial llamada Una visión mormona de la evolución, donde aclara un poco más todavía la posición de la Iglesia sobre la evolución, ¿no?, que es muy interesante, que creo que amerita un programa en el cual tratemos sobre la creación o evolución y cuál es la posición oficial de la Iglesia, ¿no? Y luego ha emitido una tercera declaración oficial llamada El Padre y el Hijo, una exposición doctrinal de la primera presidencia del Quórum de los 12, muy interesante, que nos ayuda a comprender mejor por qué a veces en las Escrituras encontramos, incluso en Doctrina y Convenios, a veces está hablando el Hijo y después como si hablara el Padre, o al revés, está hablando el Padre y después como si estuviera hablando el Hijo. Esta exposición doctrinal sobre el Padre y el Hijo es muy buena para poder comprender mejor las Escrituras, ¿no?, y la relación entre la Trinidad también, ¿no? Eso existe en español en el manual de presidentes de la Iglesia de Joseph Smith, ahí lo podemos encontrar también, ¿no? Ok, en todo caso yo les voy a compartir aquí, aquí también encontramos estas declaraciones oficiales, estas proclamaciones oficiales, lo podemos encontrar también en la biblioteca digital, la colección digital de la Universidad Brigham Young, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, esto es parte de la famosa
Enciclopedia del Mormonismo, una enciclopedia excelente, ¿no? Donde tiene muchos artículos que aclaran muchas doctrinas, principios y la posición de la Iglesia. Si bien es cierto, la Enciclopedia del Mormonismo no es una publicación oficial de la Iglesia, es una publicación, digamos, de una organización de la Iglesia, que en este caso fue de Editorial Macmillan, una editorial privada, en asociación con la Universidad Brigham Young. Y los artículos son muy buenos, muy centrados y muy de acuerdo con la posición oficial de la Iglesia, ¿no? En ella, en el apéndice número 4, encontramos las exposiciones doctrinales de la primera presidencia, ¿no? Y aquí podemos ver a ver, yo voy a abrirlo acá, vamos a ver si nos permite, estas tres declaraciones oficiales que les acabo de mencionar, ¿no? Sobre el origen del hombre, una visión mormona de la evolución y una exposición doctrinal sobre el Padre y el Hijo, ¿no? Aquí está un poco lento, creo, mi internet. Está demorando en cargar esta página. Pero aquí uno puede, después que abres en formato PDF, uno lo puede descargar y tenerlo, ¿no? Descargarlo para su computadora, ¿no? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es la primera que les decía, ¿no? El origen del hombre, ¿no? De la primera presidencia. Seguimos bajando. Es un poco amplio la primera declaración, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Un poco más abajo, la página 6, son 5 páginas, ¿no? De esta proclamación, ¿no? Fue por Joseph Smith, John L. Rinden y Anton H. Landon, de la primera presidencia. Después una segunda declaración que es una visión mormona de la evolución, también por la primera presidencia, muy interesante también de analizar. Y por último, acá lo que les decía, ¿no? Una exposición doctrinal sobre el Padre y el Hijo de la primera presidencia del Quórum de los 12. Esta también es muy amplia también. ¿No? Son más de, me parece, 8 páginas. Muy interesante. Ok, volvamos. Entonces, recapitulando, ¿no? La doctrina oficial de la Iglesia se encuentra en las Escrituras, en las proclamaciones, las 6 proclamaciones, en las declaraciones oficiales, que tenemos 3, ¿no? Y por último, en los artículos de fe, ¿no? Toda iglesia tiene un credo, una confesión, le llaman otros le llaman artículos de fe, como nosotros también hemos tomado ese nombre de artículos de fe, que son las declaraciones, no son todas las doctrinas que tiene una religión, una iglesia, son las doctrinas básicas, ¿no? Y eso aplica a nosotros también. En los artículos de fe tenemos cuáles son nuestras doctrinas básicas, ¿no? Estos artículos fueron escritos por el profeta José Smith. Y también sería muy interesante analizar este tema en un episodio de los artículos de fe. Ya se ha hecho en 2 conferencias generales anteriores, donde 2 apóstoles analizan los artículos de fe, muy interesante, ¿no? En los análisis que hacen de los artículos de fe, y los engloban en temas, ¿no? En temas, y es interesante cómo se relaciona uno con otro. Es lo que le llaman en el mundo cristiano una teología sistemática, ¿no? Donde hay un orden lógico y racional sobre las doctrinas, una basándose en la anterior, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante si lo solicitan también, ¿no? En los comentarios, ¿ya? Los artículos de fe. Sigamos. Entonces ya sabemos dónde está la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puedo saber si algo que leo en internet o escucho en un canal de YouTube es doctrina oficial? A ver, deseo que no suene como una crítica, sino como un análisis, ¿no? Al igual que yo, hay muchas personas, muchos miembros bien intencionados, algunos más preparados que otros, que publican en internet, ¿no? Sobre todo por medio de YouTube, hablan acerca de la doctrina, de los principios del Evangelio, ¿no? Ahora, debemos tener cuidado de que a veces algunos, ¿no? Productores de contenido, compartimos muchas ideas y opiniones que no necesariamente son o representan o concuerdan con la doctrina oficial de la Iglesia. Incluso en algunas oportunidades, en algunas ocasiones, he escuchado análisis que van más bien en contra de lo que la Iglesia enseña. Tal vez sea por falta de información y conocimiento de alguno de nuestros buenos hermanos, ¿no? Pero en todo caso, nosotros, ¿cómo puedo saber yo, no? Si lo que escucho en un canal de YouTube que es muy famoso, muy conocido, ¿no? Entre mis familiares y amistades,
¿Cómo puedo saber si lo que se dice ahí es doctrina oficial de la Iglesia o concuerda con la doctrina oficial de la Iglesia? Aquí tenemos, ¿no? Esta pregunta a veces puede tomar algo de trabajo para responder, pero tiene o tenemos las herramientas para hacerlo. Si se pregunta si una declaración es doctrina oficial, intente averiguar de dónde proviene. ¿Está la idea en las Escrituras? ¿Ha sido enseñado por los apóstoles, los profetas y apóstoles vivientes? ¿Ha sido recientemente publicado oficialmente por la Iglesia, como en la Conferencia General, un manual, revistas o sitios web de la Iglesia? Si la respuesta a cada una de estas preguntas es no, probablemente pueda concluir con seguridad que no es una doctrina oficial, ¿no? Interesante. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, no se quede ahí. Siga comparando la declaración con las Escrituras y otras fuentes oficiales. Por ejemplo, y esto es muy importante, no asuma que una declaración hecha una vez por un líder actual o pasado de la Iglesia es doctrina oficial de la Iglesia. Esto es muy importante, ¿no? No todo lo que un líder ha dicho o dice es doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante en este mismo episodio, ¿no? ¿Y dónde encontramos esto que acabo de compartir? No son mis pensamientos, es un artículo que salió en la revista Nueva Era, ¿no? New Era, Nueva Era de febrero de 2017, un artículo que se llama ¿Cómo puedo saber si algo que escucho es doctrina oficial? ¿No? Ahí podemos encontrar, aquí está la referencia, está en la página web oficial de la Iglesia. Pero veamos, ¿qué nos dice el de Christofferson sobre este tema? Se debe recordar que no todas las declaraciones hechas por un líder de la Iglesia, pasado o presente, constituyen necesariamente doctrina. En la Iglesia se entiende comúnmente que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal, aunque bien considerada, que no pretende ser oficial ni vinculante para toda la Iglesia. El profeta Josemí enseñó que un profeta es profeta solo cuando está actuando como tal, ¿no? Entonces, esta aclaración del de Christofferson es muy importante. La Iglesia sabrá por el testimonio del Espíritu Santo en el cuerpo de sus miembros, se refiere a todos los miembros, si los hermanos, al expresar sus puntos de vista, son impulsados por el Espíritu Santo, y a su debido tiempo ese conocimiento será manifiesto, ¿no? ¿Cómo puedo saber si lo que un líder afirmó en el pasado o ahora en el presente es doctrina, representa la posición oficial de la Iglesia? O si lo que dice es su opinión personal, su punto de vista. El Espíritu Santo nos dará testimonio, porque Él da testimonio de la verdad, ¿no? Y algo muy interesante en lo que dice acá otro apóstol, Elder Andersen, ¿no? Dice, algunos cuestionan su fe, o sea, algunos miembros de la Iglesia, ¿no? Cuando encuentran una declaración hecha por un líder de la Iglesia hace décadas que parece incongruente con nuestra doctrina. Algo que dijo un apóstol en el pasado, ¿no? Que no concuerda con nuestra doctrina. Pero aquí viene, ¿no? Hay un principio importante que rige la doctrina de la Iglesia. La doctrina le enseñan los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12, como vimos al principio, ¿no? No está oculto en un oscuro párrafo de un discurso. Los verdaderos principios son enseñados con frecuencia y por muchos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Interesante, ¿no? Así como no podemos usar un solo versículo de las Escrituras para apoyar una doctrina o un punto de vista como si fuera verdad, de igual manera no podemos tomar una palabra, parte de un discurso, una declaración de un líder del pasado y pensar que eso es la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Recordemos que nuestros líderes, incluso nuestros autoridades generales, incluso nuestros presidentes y apóstoles, también tienen albedrío y tienen derecho a tener sus opiniones personales. Como hemos visto en la cita anterior, el mismo profeta Josemí enseñó que un profeta es un profeta cuando actúa como tal, es decir, cuando es inspirado por el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo la Iglesia o el Señor nos protege de que algún líder general pueda tener sus opiniones personales y enseñarlas? Es que la verdad se revela a todos, no a un solo líder, no a un solo apóstol, ¿no? Se revela a los miembros de la primera presidencia y al quórum de los 12, como un cuerpo colegiado,
¿no? Y ellos enseñan esa doctrina, ese principio, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante lo que dice el de Christofferson aquí, ¿no? Ok, eso también está en la conferencia de octubre de 2012. Sobre este tema de opiniones personales, cuando no es doctrina, sino son opiniones personales, lo vamos a ver más detallado en el episodio donde analizamos las opiniones y especulaciones doctrinales. Y ahí se va a aclarar muchísimo de lo que puedan tal vez uno todavía tener ciertas inquietudes, ¿no? De por qué los líderes a veces dicen algo que no necesariamente representa la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante conocer la doctrina oficial? El presidente Hinckley enseñó: ya he hablado en cuanto a la importancia de conservar pura la doctrina de la Iglesia y ver que se enseñe en todas nuestras reuniones. Esto me preocupa sobremanera. Aún las más mínimas aberraciones en la enseñanza doctrinal pueden conducir a enormes y malignas falsedades. Una advertencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de enseñar nuestras opiniones personales porque nos podemos estar equivocando. Uy, si yo les contara, ¿no? Cosas que yo creía y enseñaba en la misión, no a los investigadores, por lo que los investigadores yo les enseñaba lo que eran las charlas en esa época, ¿no? Pero sí en las conferencias, en las reuniones de zona, de distrito, o entre los misioneros cuando hablamos de doctrina, yo tenía ciertas ideas, creencias y las compartía pensando que eran la doctrina verdadera, oficial de la Iglesia. Y ahora me doy cuenta que no, que estaba equivocado, ¿no? Que eran opiniones, ¿no? De algunos líderes del pasado o de algunos miembros. En fin, entonces, como nos advierte el presidente Hinckley, debemos conservar pura la doctrina en la Iglesia. Al menos en la Iglesia, en las reuniones, clases oficiales de la Iglesia, solo debemos enseñar la doctrina oficial de la Iglesia. De lo contrario, esto nos puede desviar, como dice Elder Hinckley. A veces podemos pensar, pero bueno, hermano, es una pequeña opinión, un punto de vista, ¿no? No le hace daño a nadie. Pero esto nos puede desviar, como dice el presidente Hinckley, y conducir a enormes y malignas falsedades. De hecho, la apostasía empezó ahora sí, ¿no? Por pequeñas desviaciones de la verdad, ¿no? Ok, ya estamos terminando. Y por último, para guardar los mandamientos debemos conocer la doctrina oficial de la Iglesia, de modo que no seamos desviados del liderazgo que proporciona Cristo frente a las constantes, cambiantes ideas de la gente. ¿Qué mandamientos debemos de seguir? Para eso debemos de conocer la doctrina oficial de la Iglesia, para no seguir mandamientos de hombres, opiniones de hombres, ¿no? Sino los mandamientos que vienen de Dios a través del liderazgo que Cristo ha establecido, a través de la primera presidencia y del quórum de los 12. Ellos son el liderazgo que Cristo nos proporciona. De no seguir a este liderazgo, seremos presos de las cambiantes ideas de la gente, ¿no? De las filosofías cambiantes en la actualidad. Perdón. En la actualidad, en las iglesias evangélicas cristianas, otras denominaciones cristianas, hay una gran confusión, ¿no? Hay muchas desviaciones, ¿no? Hay grupos, por ejemplo, cristianos que en la actualidad están desviándose de las doctrinas básicas, ¿no? Que el cristianismo siempre tuvo, ¿no? Al no tener profetas y apóstoles que puedan guiarles, ¿no? Nosotros los tenemos y ellos son el liderazgo que Cristo nos ha proporcionado. Debemos de seguirle a ellos para no ser arrastrados por las filosofías de los hombres y por las corrientes actuales, ¿no? Esta es una cita del Elder Hales también, este gran apóstol, ¿no? Bien, apreciados hermanos, hasta aquí creo que hemos terminado el tema anterior acerca de la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? A veces, apreciados hermanos, en nuestras clases, a veces en el púlpito o en nuestras clases en nivel local, sin ninguna mala intención, por supuesto, a veces escuchamos de nuestros líderes locales o maestros declaraciones, opiniones, puntos de vista que a veces no concuerdan con la doctrina oficial de la Iglesia. Y esto sucede porque a veces no conocemos como miembros de la Iglesia, ¿no? A veces inclusive como líderes locales o maestros, incluso en institutos o seminarios, también yo pude escuchar a veces ideas que no son doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Son puntos de vista personales. Debemos tener mucho cuidado. Cuando servimos en la Iglesia como líderes o maestros, solo debemos enseñar lo que la Iglesia enseña,
la doctrina oficial. Perdón. Pero eso justamente lo veremos en el próximo episodio, ¿no? En este episodio, el próximo episodio número 4, veremos las opiniones y especulaciones doctrinales. Y yo creo que se va a llevar una grata sorpresa, porque no piensen que yo voy a hablar en contra de las personas, y al contrario, vamos a ver algo muy interesante, ¿no? ¿Qué papel juegan las opiniones y especulaciones doctrinales? ¿Son malas? ¿Son buenas? ¿Son neutras? En fin, eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Los dejo ahí con la interrogante. Pero les aseguro que va a ser muy edificante para todos. Y termino solamente compartiendo mi testimonio con ustedes, ¿no? Yo sé que tenemos la verdad, ¿no? Como dije en un episodio anterior, no tenemos toda la verdad porque Dios no la ha revelado aún. Tenemos las verdades que necesitamos para nuestra salvación y exaltación. Esas verdades sí las tenemos. Esas ordenanzas y convenios, doctrinas y principios sí los tenemos, ¿no? Pero aún todavía hay temas que aún no se han revelado. Y eso lo vamos a ver justamente en el próximo episodio. Temas que todavía nos hacen surgir opiniones distintas entre nosotros como miembros de la iglesia. Y algunas especulaciones también suceden entre nosotros, ¿no? Pero en cuanto a lo que se ha revelado, es importante conocer, ¿no?, la doctrina oficial de la iglesia. Que eso nos bendiga para que podamos estudiar y conocer la verdad que Él ha revelado y ser mejores líderes, mejores maestros, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.